¿Qué tal amigos de Noticiero Venevisión? En esta oportunidad conversamos con uno de los directores de los Centros Comunitarios de Aprendizaje SECODAP. Él es Fernando Pereira. Muchísimas gracias, Fernando, por aceptar nuestra invitación. La oportunidad que nos reúne es para consultarte sobre esta nueva modalidad que tiene SECODAP de la atención en vía online. Sabemos que la cuarentena pues ha servido para protegernos de la pandemia, pero en hogares disfuncionales donde se ejerce violencia doméstica, ha puesto a las víctimas incluso más cerca de sus victimarios. Sí, bueno, el confinamiento tiene esa realidad que nos ha de alguna manera puesto bajo el mismo techo, encerrados en las mismas paredes, a veces a familias, en muchos casos, Diana, con problemas ya preexistentes antes de la pandemia y que, bueno, esos problemas continúan y más bien aumentan en la medida en que hay una mayor exposición, mayor convivencia, mayor interacción, lo cual genera más posibilidades de fricción y de conflicto, ¿no? Y también, lamentablemente, sí tenemos también la familias que no tenían tantos problemas en su interacción y en su convivencia, que en la medida en que el encierro se va prolongando, la incertidumbre que signa el tiempo, el no saber qué va a pasar, papá y mamá que están estresados por el dinero, por la comida, por el agua, los servicios públicos, son todos factores estresantes que van incidiendo también para que el niño o la niña que en determinado momento hacen algo, dicen algo que en otro momento hubiéramos podido sobrellevar, en este caso ya pues genera no podemos controlar nuestras emociones y eso está derivando en muchos casos de castigo, de maltrato, de abuso, que se presenta no solo en Venezuela, es algo que Naciones Unidas ha venido alertando como un fenómeno que se está dando en todo el mundo, pero a esa realidad de todo el mundo ciertamente hay factores propios de nuestra dinámica diaria de Venezuela que implican un mayor reto para lo que es el gestionar el día a día con niños y niñas en casa. Ahora, ¿cómo funciona pues esta nueva línea de atención de SECODAP? Una persona, una familia que tenga un problema de violencia doméstica o simplemente algún niño que necesite la atención psicológica de forma urgente puede comunicarse con ustedes a través de qué vía y cuál es el tiempo de respuesta o cómo es el abordaje de estos casos. Sí, pues nosotros ya el equipo que teníamos constituido de atención pues presencial directa aquí en nuestra sede, en estos momentos, bueno, desde mediados de marzo, cuando se inició la cuarentena, ellos pues inmediatamente se abocaron a brindar atención a través de la forma que hay de comunicarse con las familias, en muchos de los casos telefónicamente, a través del WhatsApp, pues el contacto, la solicitud para poder hacer una atención de emergencia, una contención, en algunos casos en línea, donde hay la posibilidad pues, de tener acceso a alguna herramienta de tecnología que permita pues, tener el contacto visual con las familias. Lo importante es que poder entender que aún en estos momentos las familias que necesitan atención, en los casos que nosotros estamos atendiendo, que tienen mucho que ver con la convivencia familiar, lo que decía anteriormente, los muchachos que han cambiado su forma de comportarse, que tienen alteraciones en sus rutinas, en el sueño, que están temerosos, que tienen sueño. Les cuesta
tomar el sueño, que están muy irritables, papá o mamá que ya no saben cómo negociar con los adolescentes, cómo imponer límites en estos momentos donde toda la familia está en una situación donde se ha roto la rutina y la programación. Casos que tenemos muchos también con papá o mamá que viajaron, que están fuera del país, que emigraron, que el niño o la niña se quedó con la abuela y entonces la abuela que ya no está preparada para estas lides, pues que ya es difícil para una persona sola, le toca ahora un niño a veces de 3, 4, un adolescente y se complica la relación en casa. Entonces, todo lo que tenga que ver con la presencia de violencia, de acoso, de cualquier tipo de problema en el convivir cotidiano, pues ahí estamos permanentemente recibiendo las solicitudes. Y me preguntaba la respuesta, pues inmediata, pues tenemos un equipo de 7 psicólogos y psicólogas que están allí abocados permanentemente, más el coordinador del servicio, a ver aquellos casos que son de emergencia, que requieren una atención inmediata, casos de autoagresiones, de amenazas de lesiones que requieren, pues, como te digo, una intervención inmediata y poder canalizar los casos que pues podemos atenderlos al día siguiente en el listado que tenemos, o incluso también en algunas problemáticas que nosotros no atendemos directamente, pero que tenemos organizaciones y servicios aliados de otras ONGs, por ejemplo, de otros organismos a los que referimos, pues casos que tienen que ver a veces con adultos o casos que tienen que ver con niños que a veces tienen situaciones muy específicas de problemas de aprendizaje, de algunas otras situaciones que nosotros no atendemos directamente, pero que ayudamos a la familia a encontrar dónde sí les pueden apoyar. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando. Ustedes han estado muy activos durante esta cuarentena ofreciendo algunos foros online a los que pues, las personas pueden acceder para evaluar cómo están las dinámicas en casa. Nosotros vamos a colocar acá abajo en el insert toda la información para que quien lo necesite se comunique con los centros comunitarios de aprendizaje de forma urgente. Muchísimas gracias, Fernando, por atender a esta invitación de Noticiero Venevisión. Gracias, Diana. Sí, por el número que está asignado de WhatsApp y de mensajes de texto, de mensajería de texto del Servicio de Atención Psicológica de SECODAP, allí si escriben van a recibir una respuesta inmediata de que hemos recibido el caso y cuándo se va a atender. Nos despedimos, amigos. Muchísimas gracias por su atención.